Para todo el mundo era un matrimonio perfecto. Hasta que un accidente reveló un terrible secreto. Hemos encontrado 3 cadáveres con disparos de bala. Una investigación de 6 años guiará a los detectives por los entresijos de la mente de un asesino en serie. Crímenes imperfectos, historias criminales, El viudo negro. Estamos en el Gran Cañón, en Arizona. Robert Spangler, de 60 años, entra en el puesto de los guardas forestales. Su esposa Donna, de 56 años, está tendida al pie de un precipicio. Es poco habitual que alguien se caiga desde un sendero del Gran Cañón. Para los guardias forestales, la cuestión es: ¿fue realmente un accidente? Para un agente especial del parque, la versión que Spangler da de lo sucedido no parece verosímil. La gente no se cae y se mata desde los senderos más bajos. Casi todas las caídas accidentales se producen desde lo más alto del precipicio, porque la gente se salta las barandillas de seguridad para que alguien les saque una foto, pierden el equilibrio y se caen. Los guardas consultan con la ayudante del fiscal, Camille Bibles, oriunda de la zona, cuyo conocimiento del cañón puede esclarecer este incidente. Como consumada excursionista que soy, conozco muy bien el cañón y pude hacerme una opinión personal sobre la muerte de Donna Spangler. Tras estudiar el caso, Bibles también se extraña de las circunstancias que rodean la caída de Donna. Uno de los puntos que nos preocuparon en el caso Donna fue que no se precipitara desde lo alto del cañón, sino que murió tras caer desde uno de los senderos más bajos, algo muy poco habitual. Los guardas forestales recuperan las gafas de Donna, sus bastones, su mochila y su sombrero. Luego estudian el camino recorrido por Bob y Donna para ver si la caída ha sido realmente accidental. Este es el sendero que Bob y Donna recorrieron. Las caídas mortales son muy difíciles de demostrar en este hábitat. Pero lo más extraño para los guardias es Spangler. Acaba de perder a su esposa y aparece frío, indiferente y extrañamente relajado. Estuvo haciendo cola y esperó hasta que fue su turno y le llamaron. Entonces avanzó tranquilamente y contó al guardia forestal que su mujer se había matado en el sendero Grand View. Era una actitud ilógica en alguien que acababa de perder a su mujer. Pero sin pruebas que justifiquen sus sospechas, los guardas deben aceptar su versión. Bob Spangler explicó que había situado a Donna en este promontorio para sacarle una foto, que se había girado para mover la cámara y cuando volvió a girarse, ella ya no estaba. Finalmente, la muerte de Donna se atribuyó a un accidente. Spangler regresó a Durango, donde su círculo quedó conmocionado por lo ocurrido. Cuando me enteré de la muerte de Donna, no podía creer que hubiera sucedido algo así. Dijo que Donna llevaba una mochila bastante pesada y que había perdido el equilibrio. Para los amigos de la pareja es una tragedia terrible. Bob y Donna eran un modelo conyugal. Donna era monitora de aeróbic y Bob era el disjockey matutino de la emisora local. Bob era como un rayo de sol que entraba por la ventana de tu domicilio a primera hora de la mañana. Era tan dinámico, tan optimista, tan positivo. Bob era incombustible. Recuerdo que me alegré muchísimo cuando vi a Donna con Bob. Me alegré de que se hubieran encontrado. Era estupendo que encontrasen la felicidad a estas alturas de sus vidas. Ahora, tras 2 años de matrimonio, Bob vuelve a estar solo, apenado e inconsolable. A veces salía de la emisora para dar un paseo a orillas del río que corre justo debajo y pensaba: ese hombre está intentando superar su pérdida y lo pasará muy mal durante un tiempo. Pero tras esa fachada de tristeza, Bob esconde una oscura vida secreta.
Todos se escandalizan al enterarse de que está viviendo con su exmujer, Sharon. Ignorábamos por completo que estuviera relacionándose con una de sus ex esposas y que tuviera otra relación y que estuviera viviendo con Bob. No sabíamos nada de Sharon. ¿Cómo es posible que no nos hubiéramos enterado? ¿Cómo es posible que no nos enteráramos jamás de su existencia? Sharon ocupó el lugar de Donna. A los 2 meses, Bob y Sharon ya vivían juntos. Parecían enamorados. Hasta que ocurrió lo impensable. Otra vez. En octubre de 1994, Bob había estado trabajando como árbitro en un partido de fútbol. Al regresar a su casa se encontró con Sharon viva, pero agonizante. ¿Podía ser una coincidencia 2 muertes en 2 años? Como su muerte tuvo testigos, ya que murió en un hospital y había dejado una nota de suicidio, además de decir claramente a los médicos que había ingerido drogas, pareció incuestionable que su muerte había sido un suicidio. Tras archivarse el caso de Sharon como suicidio, Bob vuelve a saltar a la palestra. Bob se recuperó rápidamente. Volvió a estar en antena. Volvió a ser nuestro DJ matutino, tan increíblemente alegre y feliz como siempre. Pero cuando Bob escribe a la familia de Donna para contarles lo ocurrido, no pueden ignorar las coincidencias. La familia de Donna se puso en contacto con la oficina del sheriff para comunicarle que habían recibido una carta de Bob Spangler. La carta empezaba diciendo: la tragedia me ha golpeado de nuevo. Bob decía que su ex esposa Sharon había vuelto a vivir con él, pero había muerto de sobredosis. Esto dio que pensar a la familia de Donna. Tenían la sensación de que demasiadas personas habían fallecido prematuramente en la vida de Bob. Las sospechas de la familia incitan a las autoridades a establecer un equipo para descubrir la verdad sobre el pasado de Spangler. Los investigadores intentan relacionar el accidente de Donna con la tragedia de Sharon. La muerte de Donna parecía cada vez más sospechosa. 2 esposas de Bob, por lo que sabíamos, habían muerto en su presencia. Y mientras los investigadores profundizan para aclarar los misterios, pronto saldrán a la luz más preguntas y más cadáveres. Con 2 muertes sospechosas relacionadas con Bob Spangler, las autoridades vuelven a plantearse lo que le ocurrió a Donna en el Gran Cañón. Nos enteramos de que Sharon y Donna habían estado casadas con el mismo hombre y por ello empezamos a estudiar el caso. Los investigadores reconstruyen la caída de Donna con una cuerda para descubrir en qué punto del cañón se había estrellado su cuerpo. Buscan indicios para saber si se trató de una caída accidental o algo más siniestro. Aquí se puede ver la cuerda, que cae entre la vegetación y muestra la primera parte de la caída, hacia el primer punto de impacto. Y luego la cuerda sigue bajando unos 50 metros más, hasta el punto donde se encontró su cadáver. Cuando la policía reconstruye los pasos de Bob y Donna, empiezan a preguntarse por qué eligió Bob aquel camino. Bob había recorrido el cañón numerosas veces desde los 70. Era un excursionista que conocía perfectamente el terreno. Estos senderos interiores están muy poco concurridos, por lo que pueden ser muy adecuados para cometer un crimen sin testigos. Aunque la policía no encuentra a nadie que haya visto la caída, descubren inquietantes detalles sobre el comportamiento de Bob. Ciertos testigos nos contaron que mientras Bob subía por el cañón para ir a denunciar el supuesto accidente, iba preguntando a la gente si querían salir con él en futuras excursiones. Mientras tanto, el investigador Paul Goodman descubre algo todavía más sospechoso: la suerte del primer matrimonio de Bob, 20 años atrás. Bob y Nancy crecieron juntos en Ames, Iowa. Bob era el típico héroe del instituto como buen futbolista y Nancy era animadora. Fueron novios en el instituto. Pero como los demás matrimonios de Bob, también este terminó violenta y misteriosamente. Hemos encontrado 3 cadáveres con disparos de bala. Cuando los investigadores han llegado al hogar de los Spangler, se han encontrado con los 2 adolescentes muertos en sus dormitorios por herida de bala.
También han encontrado a la madre, Nancy, en una silla junto a una máquina de escribir, con una bala en la cabeza. Nancy Spangler ha matado a sus hijos y luego se ha suicidado. Descubrí que el 30 de diciembre de 1978, un chico había ido a casa de los Spangler para visitar a su novia, Susan. Había subido a su dormitorio en la primera planta. La encontró muerta de un tiro. Al otro lado del descansillo encontró a David en su cuarto, igualmente tiroteado. El cuerpo de Nancy estaba en el sótano de la residencia. Cerca del cadáver, a un par de metros, había un revólver del calibre 38. La brutalidad y las circunstancias de los primeros asesinatos eran alarmantes. Luego que su tercera esposa muriese en el Gran Cañón y su segunda por sobredosis, era ya indispensable una investigación a fondo de estos casos. Para los investigadores, tantas muertes relacionadas sugieren un asesino. Me pareció muy evidente la práctica imposibilidad de que todas estas muertes violentas fueran accidentales. En Durango, sus amigos empiezan a cuestionarse lo que saben sobre su vecino Bob. La historia aparentemente triste que ha contado en la radio suena ahora sospechosa e intrigante. Durante el programa salió el tema del control de armas. Y Bob mencionó que su hijo había enloquecido con una pistola y había asesinado a su madre y a su hermana. Cuando sus amigos comparan la historia de su primera familia, las piezas no encajan. Decía que su mujer se había suicidado después de matar a sus hijos, pero la primera vez dijo que había sido su hijo, que se había suicidado después de matar a su madre y a su hermana. Y por supuesto eso me dio que pensar. A continuación, un equipo descubre la horrenda verdad detrás de un asesinato. En 1999, tras 5 muertes misteriosas, se forma un equipo para investigar a Spangler. Los miembros del equipo son Paul Goodman, Camille Weibels, un agente especial del Servicio de Parques Nacionales y un psicólogo del FBI, Lenny Jones. Lo primero que hicimos fue identificar a Spangler. Era un hombre con mucho carisma, aunque era muy controlador y de temperamento fácilmente irritable. Siempre conseguía que le perdonasen. Cuando los investigadores interrogan a sus amigos, se enteran de que es muy mujeriego. Bob era un depredador en cuanto a conseguir mujeres para establecer relaciones. Conseguía mujeres por internet, en encuentros de solteros, en reuniones de la iglesia. La intensa vida amorosa de Bob arroja una nueva luz sobre su primer matrimonio 23 años atrás. Nancy y Bob estaban pasando una grave crisis matrimonial. Bob Spangler mantenía una relación adúltera con Sharon. Consideré que la relación entre Bob y Sharon podía ser un móvil plausible. Con la desaparición de Nancy, Bob pudo cortejar tranquilamente a Sharon, que se convirtió en su segunda esposa. Pero, ¿tuvo Bob otro motivo para desear la muerte de Nancy? Bob y Nancy tenían un patrimonio de cientos de miles de dólares. Una cantidad enorme en el año 78. Para mí era un móvil bastante consistente. Tras la muerte de su primera mujer y de sus 2 hijos, Bob no pierde el tiempo para empezar de nuevo. Inmediatamente Sharon se instala en su vida. Y Bob se casa con ella 7 meses más tarde. La pareja convive en la casa donde David, Susan y Nancy han muerto. No creemos que Sharon supiera que había asesinado a su familia. Creemos que dio crédito a su versión. Sharon era muy activa, dinámica, llena de vida. Juntos iban de excursión por el cañón. Pero la relación entre Bob y Sharon no es un cuento de hadas. Tras 9 años se divorcian y Bob vuelve al acecho de mujeres. Nuestra investigación nos permitió descubrir que Bob recurría a menudo a Internet, a los contactos personales. Asistía a las fiestas de solteros y en una de estas conoció a Donna. Tan solo 3 años después de divorciarse de Sharon, Bob inicia una nueva relación que tendrá un trágico final. Conoció a Donna en 1991. Se casó con ella y se trasladaron a Durango.
Los Spangler parecían ser la pareja perfecta, pero aunque Donna siempre pusiera buena cara ante la gente, cuando investigamos un poco, se puso de manifiesto que Bob no era feliz en su matrimonio. Donna no parecía ser el tipo de mujer que realmente deseaba en su vida. Hasta que en 1993, Donna muere tras despeñarse en el Gran Cañón. Con un inquietante historial de 2 esposas fallecidas sospechosamente, Spangler recupera una antigua pasión. Por extraño que parezca, tras la muerte de Donna, Sharon, su segunda esposa, de la que se había divorciado, vino a vivir con él. Sharon estaba pasando dificultades financieras y también una época emocionalmente difícil. Entonces, la desgracia vuelve a batirse por tercera vez. En octubre de 1994, Sharon muere por una sobredosis. El modelo se repetía una y otra vez. En cuanto el matrimonio entraba en crisis, la mujer moría de repente. Algo comprobado en el caso de Nancy y Donna. Esto nos dio suficientes motivos para empezar a pensar más en un homicidio. Cuando los investigadores comparan los 3 casos, emergen 2 móviles evidentes. Una salida rápida de un matrimonio problemático y un beneficio económico gracias a los bienes de la mujer. Tras la muerte de sus distintas esposas, Bob era un hombre bastante rico. Le salía más barato que un divorcio. El denominador común parecía ser triple: Spangler, asesinato y dinero. En busca de pruebas que apoyen su teoría, Paul Goodman vuelve a estudiar la carta que Nancy escribió antes de su suicidio. Nancy tenía delante una máquina de escribir con una nota que explicaba todas sus acciones, firmada con la letra N. En el momento de los hechos, el señor Spangler proporcionó a los investigadores muestras de la caligrafía de su mujer. Y el experto en caligrafía declaró que aquella letra N había sido escrita por Nancy. Los investigadores consideraron que la prueba era irrefutable, pero Paul Goodman no se deja engañar. A menudo en las parejas uno le pide al otro que firme un papel en blanco. Pensé que quizá había ocurrido eso. Goodman pone en entredicho la letra de Nancy y la máquina de escribir que parece manipulada. En el teclado no se distinguía ninguna huella dactilar porque las teclas habían sido limpiadas. Cuando Goodman busca residuos de disparo, crece su teoría del asesinato. Los residuos de disparo se generan cuando se dispara un arma de fuego y consisten en 3 tipos de sustancias químicas que se emiten en el aire. En 1978 la ciencia no estaba tan avanzada y casi nadie comprendía la importancia de esas pruebas. Nancy, la supuesta autora de los disparos, no presentaba residuos en la mano. Un hecho que los investigadores atribuyeron a un error forense. No se concedió mayor importancia a la ausencia de residuos de disparo en las manos de Nancy, porque se las habían limpiado en el laboratorio forense. Aunque no existan pruebas contundentes de la culpabilidad de Spangler, Goodman sabe que Bob ha tenido algo que ver en todos esos asesinatos. Me parecía muy improbable que hubiera sido un suicidio. Normalmente el disparo suicida entra por la sien derecha o izquierda. En cambio, la herida de bala de Nancy estaba en otro lugar, más cerca de la coronilla. Un punto muy raro en el caso de un suicidio. Mientras la policía resuelve un crimen ocurrido 20 años atrás, la policía teme que Spangler tenga un nuevo objetivo. El investigador Paul Goodman se extraña ante los restos de pólvora que rodean la herida mortal de Nancy. La forma en que están dispuestos sugieren que la pistola se disparó desde cierta distancia, algo que le parece muy extraño. En los casos de suicidio, casi todas las heridas de bala son heridas de contacto. El suicida no quiere fallar el tiro. En estas heridas, las partículas de pólvora se adhieren como un tatuaje alrededor de la herida, formando un dibujo muy característico. Y cuanto más lejos esté la pistola, más disperso es el dibujo, hasta que a unos 40 centímetros el dibujo desaparece. Para corroborar sus sospechas, Goodman visita al doctor Michael Dobersen. Disparan una pistola a distintas distancias para reconstruir aquel disparo.
Cuanto más alejada está la pistola del blanco, más amplia es la dispersión de la pólvora sin quemar que contiene el cartucho. ¿Cuál de estas muestras es la más parecida a la de la herida de Nancy? Creo que está a una distancia aproximada de entre 5 y 15 centímetros. La distancia no concuerda con un suicidio. Entonces el doctor Doberson estudia la trayectoria de la bala. Con este modelo podemos demostrar la dirección de la bala y además, mediante la información de las pruebas de disparo, podemos hacernos una idea de la distancia que separaba el arma de la cabeza cuando se realizó el disparo. Bien. Y puedo afirmar, con un grado de certeza médica razonable, que la pistola fue disparada a esta distancia de la cabeza, por lo menos. Goodman tiene ya la prueba de que Nancy no se suicidó. Cuanto más lejos esté la pistola en el momento del disparo, más probabilidades hay de que haya disparado otra persona. El forense estudió las pruebas bajo una nueva luz y llegó a la conclusión de que Nancy había sido asesinada. Las pruebas no indicaban que hubiera sido un suicidio. Tras profundizar en su investigación, Goodman encuentra más discrepancias. En la primera investigación, el informe de la autopsia indicaba que Nancy presentaba marcas en la mano derecha, unas pequeñas manchas, y el forense había declarado que eran debidas a que se trataba de una persona de baja estatura que había disparado una pistola muy potente. El doctor Doberson establece que estas marcas no han sido producidas por disparar una pistola, sino que son una consecuencia natural si Nancy ha muerto mientras estaba reclinada. Hoy en día sabemos que tras la muerte la sangre se deposita en ciertas zonas del cuerpo. Esto indica que la investigación inicial se equivocó al establecer que se había disparado a sí misma. Más pruebas de que Nancy no había disparado el arma. Pero aún es más sorprendente la presencia de un calcetín alrededor de la culata de la pistola. Si Nancy había realizado 2 disparos para matar a sus hijos y luego se había disparado a sí misma y la pistola había caído al suelo, era simplemente imposible que el calcetín hubiera permanecido todo el rato alrededor de la culata de la pistola. Goodman volvió a estudiar la declaración de Bob a la policía tras la muerte de toda su familia. Según su primera versión, Bob declaró que él y su mujer habían tenido una pelea. Él se había marchado a dar un paseo. Había regresado a casa, se había subido al coche y había dado vueltas el resto del día. Pero cuando Goodman observa las fotos de la casa de los Spangler, la historia de Bob se derrumba. Era claramente visible que había nevado durante la noche. Y si había que creer la primera versión del señor Spangler, deberían aparecer las huellas de un solo coche saliendo del garaje en marcha atrás. Sin embargo, las fotos indicaban que había varias huellas de ruedas en el camino de entrada. Al darse cuenta de su metedura de pata, Spangler modificó su declaración en el segundo interrogatorio policial. El señor Spangler dijo entonces que había llegado a su casa, había entrado y había bajado al sótano, donde había encontrado a Nancy detrás de la mesa con la pistola a sus pies, que entonces había cogido el coche y se había marchado. ¿Por qué no se extrañaron los investigadores de que modificase su declaración? Bob sabía cómo presentar sus mentiras. Sabía cómo dar credibilidad a sus historias. Era una persona con mucho carisma, algo que dificultaba al máximo el establecimiento de su responsabilidad criminal. Incluso las pruebas del polígrafo demuestran la habilidad de Spangler para manipular el sistema. El experto dijo que Bob había controlado su respiración. Bob explicó que controlar la respiración en una situación de estrés formaba parte de su formación como locutor. Tras estudiar las pruebas, Goodman construye una teoría sobre lo que realmente ocurrió 20 años atrás. Creo que Bob atrajo de alguna manera a Nancy hasta el sótano de la casa y le disparó allí. Y luego colocó la máquina de escribir y la nota suicida delante de ella. Después de haberla matado, Bob subió al piso de arriba, donde Susan fue probablemente su siguiente víctima. Susan, la hija de Spangler,
fue asesinada en la cama. Goodman cree que, entonces, Spangler cruzó el descansillo hacia el cuarto de David. Le disparó en el pecho. Bob debió regresar entonces al sótano para dejar la pistola cerca de Nancy antes de salir de la casa. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, no hay pruebas concretas que justifiquen un proceso. Pero un nuevo suceso empuja al equipo a entrar en acción lo antes posible. Spangler acaba de casarse por cuarta vez. Según creíamos, Bob Spangler era una persona muy violenta, capaz de matar a sus seres más cercanos. Si había contraído ahora un nuevo matrimonio, nos preocupaba sobremanera la capacidad de supervivencia de esa mujer. Pero en agosto de 2000, el caso da un nuevo y extraño giro. Spangler sufre un cáncer terminal de cerebro. Sabiendo que sufría una enfermedad terminal, nos preocupaba la posibilidad de que volviera a matar. Todos los que estábamos involucrados en la investigación nos dispusimos a entrar en acción de inmediato. 5 personas han muerto y una sexta está en peligro. ¿Podrá la policía detener a Spangler antes de que enviude de nuevo? Para el equipo se acaba el tiempo. El cáncer de cerebro de Spangler, junto con su nueva esposa, podrían empujarle a matar de nuevo. Pero sin pruebas definitivas, los investigadores no pueden actuar. Debíamos actuar rápidamente, pero necesitábamos una confesión para inculparle. Aunque las muertes de Donna y Sharon son sospechosas, los investigadores no tienen nada que mostrar ante un jurado. Nuestra posición era realmente muy difícil en cuanto a la investigación de la muerte de Donna. Para poder demostrar que había sido asesinada con premeditación, necesitábamos que Bob Spangler nos lo confesara, o bien a nosotros o a otra persona. Los investigadores recurren al psicólogo del FBI, Lenny Jones, para que les ayude a comprender a Bob Spangler. Bob Spangler era un asesino en serie, pero también era un marido en serie y se había casado con varias mujeres a lo largo de su vida. Tenía mucho éxito con ellas. Sin embargo, era un hombre que necesitaba controlarlo todo y a todos. Necesitaba ser la parte dominante en sus relaciones. Siempre quería ser el líder. Era muy inteligente y se consideraba superior a los demás. Su imagen pública era muy importante para él. Armado con sus conocimientos psicológicos sobre la personalidad de Spangler, John se prepara para enfrentarse al supuesto asesino. Monta una estrategia basada en el talón de Aquiles de Bob: su vanidad. Una de las estrategias que utilizamos en nuestros interrogatorios fue sugerirle que los expertos del FBI estaban interesados en estudiar su caso para que les ayudara a entender mejor a los asesinos en serie. Todo está meticulosamente planificado para aprovechar el ego de Bob. Para empezar, John se presenta ante él como agente especial del FBI. Spangler pareció incluso hincharse un poco al saber que el FBI estaba interesado en él. Estaba en el centro del escenario y disfrutaba con la atención que concitaba. La estrategia funciona, tal como Jones había previsto. Mucho de lo que os voy a decir fascinará a vuestros expertos en perfiles psicológicos y a mí me encantará oír su opinión. Bob Spangler estaba muy fascinado consigo mismo. Le intrigaban sus propias acciones y su forma de funcionar. Soy distinto. Soy interesante. No soy una persona normal y corriente. Y no sé por qué. Spangler roza el tema de los asesinatos, pero no dice en ningún momento haberlos cometido. Fue un poco frustrante, porque tenía la sensación de acercarnos bastante a una confesión, pero no habíamos llegado suficientemente lejos. Y tuvimos que dejar el interrogatorio y dejarle marchar. Lo único que podíamos hacer era decirle que si estaba interesado en hablar con nosotros, tendría que ser él quien se pusiera en contacto. Por fin, a la mañana siguiente, Bob muerde el anzuelo. Suena el móvil de Lenny John y es Bob Spangler. Bob dice que le gustaría tener la oportunidad de hablar un poco más con nosotros. Por supuesto, aceptamos ese encuentro. En este vídeo, Bob Spangler describe cómo decidió matar a su primera mujer, Nancy, y a sus 2 hijos.
empieza hablando de su relación adúltera con Sharon. Sharon trabajaba para mí y era una mujer fascinante. Yo me sentía muy atraído hacia ella y decidí que, de alguna manera, sería una forma más fácil para mí que pedir el divorcio. En aquel momento me pareció una buena idea. ¿Cómo convenciste a Nancy para que bajara al sótano? Sorpresa, era casi Navidad. Ven aquí, siéntate tranquila, cierra los ojos. ¿Y qué hiciste luego? Cogí la pistola de donde estaba, se la acerqué a la cabeza y disparé. ¿Qué más hiciste entonces? Subí al piso de arriba y Susan estaba dormida en la cama. Le disparé al corazón, creo. Luego fui al cuarto de David. Pero me di cuenta de que no podía dispararle en la cabeza. Me resultó tan fácil con Nancy y con Sue, pero con David no pude hacerlo. Entonces retrocedí. Probablemente a una distancia como de aquí hasta la pared, y disparé. En esta zona, y disparé. Le alcancé. Pero no fue en absoluto una herida mortal. O sea que al final tuve que asfixiarle. Fue absolutamente increíble contemplarle mientras iba describiendo lo que había hecho. Los investigadores permanecen en silencio, anonadados, mientras Bob confiesa orgulloso cada detalle de su reino del terror, presumiendo incluso de cómo había falsificado la nota suicida de Nancy. ¿Cómo conseguiste que firmara? Se acercaba la Navidad. Hacíamos cosas como esta. Por ejemplo, me gustaría que firmaras con tu nombre y tapar el resto con una hoja de papel. Es el tipo de cosas que haríamos fácilmente. Y formaba parte del plan para que pareciera un suicidio. Mientras el caso empieza a desvelarse, un nuevo crimen está a punto de asombrar a los investigadores. Aunque Spangler confesó por fin haber asesinado a su primera familia, los investigadores descubren muy pronto que Bob tiene que hacerlo todo como quiere. La investigación había conseguido hacerle confesar los asesinatos de su primera mujer y sus 2 hijos, cometidos en 1978, pero se negaba a confesar lo ocurrido en el Gran Cañón. Dejó muy claro que tenía mucho que ver con el hecho de evitar que los hijos de Donna se quedaran con su dinero. Si ocurrió, no lo recuerdo en absoluto. Pronto vi que la culpabilidad no haría efecto en el caso de Bob, porque no se arrepentía de haber asesinado a su familia. Por lo tanto, los investigadores adaptan su estrategia y recurren a lo más importante para Spangler: él mismo. Una de las frases que solíamos decir en nuestra investigación fue: todo gira alrededor de Bob. Su ego era enorme y nos aprovechamos de ese hecho en la investigación. Le dije a Bob que los psicólogos del FBI estaban interesados en estudiarle y conocer mejor a los asesinos en serie, porque él era uno de los mejores. Me interesa hablar con vuestros psicólogos del FBI. Quiero saber. De hecho, me interesa descubrir por qué y cómo soy capaz de compartimentar algo y hacer algo que la mayoría de personas, estoy seguro, son incapaces de hacer. Pero para que los especialistas puedan estudiar su caso, Spangler debía admitir que era un asesino en serie. El agente Jones incita a Spangler a realizar su última confesión. Pero es que hay otro elemento que debes tener en cuenta. Unos hechos ocurridos en el año 1978 no te convierten en un asesino en serie.
Finalmente lanzamos la bomba. Le dijimos, bueno, mira, si no confiesas los otros crímenes, no eres un asesino en serie. Solo eres un asesino múltiple. Mataste a 3 personas a la vez. Seguimos hablando y de repente dijo, aquí tenéis a vuestro asesino en serie. Quería ser reconocido como un asesino en serie. Por fin, Spangler se derrumba y describe cómo empujó a Donna por el precipicio. Debí darle vueltas desde hacía tiempo. No se me ocurrió así de repente. Y decidí que iba a hacerlo. Subimos la cuesta, emprendimos el camino que sube por la ladera. Allí no hay ningún lugar. Ningún lugar adecuado donde pueda producirse un accidente. Pero gracias a mí, gracias a mi forma de ser, fui capaz de hacerlo. Sí, fui capaz de hacerlo. No era una mujer robusta, por lo que no me costó nada, obviamente. Subieron hasta un lugar desde el cual él sabía que la caída sería mortal. Le empujó mirándole de frente. Aquello me pareció especialmente interesante, porque a mí, con una mente muy distinta de la de Bob, me sería muy difícil mirar a la cara de la persona que estoy empujando hacia el abismo. Bob era capaz de asesinar a los miembros de su familia, porque para él las personas son una especie de hoja de papel. ¿Y qué hacemos con un papel que ya no nos sirve? Lo arrugamos y lo tiramos. Con escalofriante detalle, Spangler revela los detalles de su mente criminal. En gran parte, se trata de alguna manera de que en cuanto has adoptado una decisión, por ejemplo, acabar con sus vidas, es como si se bajara el telón y ya no me incumbiera realmente. A menudo me preguntaba después, ¿cómo demonios he podido hacerlo? Cuando Bob empezó a confesarlo todo, yo me sentía eufórico, pero teníamos que quedarnos allí escuchándole. Nos resultaba muy difícil porque todos habíamos trabajado muy duro para resolver este caso. Habían tenido que pasar 6 años para que una teoría acabara con una verdadera confesión. Fue el momento culminante de todo el proceso. Pero incluso después de confesar 4 asesinatos, Bob se niega a reconocer la muerte de Sharon. Spangler nunca admitió haber matado a Sharon. Creemos que seguramente le incitó a cometer suicidio. Pero Bob nunca se consideró culpable de su asesinato. Era bastante obvio que Sharon estaba en una categoría distinta de todas las demás víctimas. Para Bob, ella había sido la mujer de su vida. Por fin, Camille Baibels ha conseguido su confesión y está dispuesta a llevar a Spangler ante el juez. Pero la pesadilla no ha terminado. Una llamada de los familiares de Bob sugiere que sus planes asesinos pueden haber traspasado su círculo matrimonial. Los familiares de Spangler sospechaban que podía estar implicado en la muerte de su padre, de 92 años. Spangler había ido a visitar a su anciano padre en 1986. Durante su visita, su padre había muerto a causa de un accidente que ahora parecía sospechoso. Había muerto tras una caída en su propia casa. Teniendo en cuenta su avanzada edad, era una posibilidad muy creíble. Tras la muerte de su padre, Bob Spangler pudo retirarse gracias a la herencia del anciano. Si había asfixiado a David, yo me pregunté si no habría también asfixiado a su padre. Pero esta nueva acusación no progresa, ya que acontecimientos de última hora hacen peligrar años de duro trabajo. Spangler ha contratado a un nuevo abogado y se declara inocente del asesinato de su tercera mujer, Donna. La acusación inicia complicadas negociaciones con Spangler. En diciembre de 2000, Spangler manifestó querer declararse culpable. Estaba dispuesto a reconocer el asesinato premeditado de Donna.
Pero Spangler no quiere ser juzgado por el asesinato de su primera familia, una condición sobre la que las autoridades no tenían facultad. Teníamos las manos atadas por la legislación federal. No teníamos jurisdicción sobre el caso del 78, así que se llegó a un acuerdo entre el condado y Spangler. Finalmente, el juez aceptó llegar a un compromiso. Spangler se declara culpable del asesinato de Donna con la condición de que un año después de su condena se retiren todos los cargos por la muerte de su mujer y sus 2 hijos en 1978. En marzo de 2001, Spangler fue condenado a cadena perpetua. Tras ser condenado, fue enviado a un hospital penitenciario federal. Si estudiamos casos de asesinos en serie, vemos que siguen patrones similares al de Bob, en el sentido de que son personas muy apreciadas, y cuando se descubren sus crímenes, la gente de su entorno se asombra por ello. Me sentí realmente traicionado, sin duda, de que ninguno de nosotros hubiera sospechado eso de Bob. Pensamos, Dios mío, si es Bob, todos le conocemos, todos le queremos. Formaba parte de nuestras vidas. Ha matado a esas personas y formaba parte de nuestro íntimo círculo de amistades en Durango. Era surrealista. Eso demuestra su fantástico talento como actor. Bob lo tenía todo organizado. El 5 de agosto de 2001, Spangler murió en la cárcel federal. Camille Bibles reflexiona sobre el hecho de que este asesino en serie estuviera a punto de eludir a la justicia. Uno de los aspectos más duros de este caso es darse cuenta de que Spangler estuvo a punto de escabullirse. Casi murió con el resto del mundo, convencido de que Nancy había matado a sus propios hijos y de que Donna había fallecido a causa de un accidente. Estuvo tan a punto de suceder, de no ser por una alineación perfecta de los astros y el trabajo conjunto de unos investigadores idóneos, no se hubiera sabido la verdad.